Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este miércoles de ajedrez. Hoy le damos la bienvenida a Andrea Jarillo. Ella es seleccionada del equipo de ajedrez de la UNAM, estudiante de la Facultad de Ingeniería y en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes. Pues es un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, déjenme platicarles que Andrea, además de ser seleccionada de nivel licenciatura, también es nuestra representante en Olimpiada Nacional de los Juegos CONADE. Ella y otra excelente jugadora de la FES Acatlán Sí. Ajá. van a representar a la UNAM a mediados de este mes de junio en la Olimpiada Nacional. Entonces, pues bueno, muchísimo éxito, Andrea. Un gusto que estés aquí Muchas y gracias, profesora. cuéntanos, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, seleccioné tres posiciones, las cuales abarcan el tema de jugadas candidatas. Ujú. Y el primero en introducir este concepto fue Kotov, ya que él escribió que su intención era enseñar a los jugadores de ajedrez a pensar como máquinas. Sin embargo, ya en la realidad, cuando estamos analizando, no pensamos directamente en jugadas, sino en ideas, que esto engloba focos de significado lógico detrás de cada jugada. Ok, Y bueno, voy a compartir pantalla. perfecto. Pues bueno, hoy Andrea nos va a presentar tres posiciones muy interesantes. Veamos. Eh, Y Ahí ya se ve bien. perfectísimo. Ok. Bueno, esta es la primera posición que seleccioné, la cual fue en 1993 entre Karpov y Serper. Así que en primera instancia analizamos la posición en la cual notamos una sobrecarga y debilidad para las negras en la octava fila. Bueno, aquí juegan las blancas, perdón. Y teniendo estas ideas, vemos que nuestra jugada candidata es caballo F5, lo cual fue que jugó Cotó. Y a continuación les mostraré toda la idea a partir de este sacrificio. Ujú. Aquí las negras deben detener ese caballo que va hacia D6. Por lo tanto, lo capturan. Y aquí las blancas deciden hacer intercambio de damas. Y en este punto, eh, bueno, las blancas capturan el alfil de B7 y las negras no pueden capturarlo porque está la amenaza en D8 y con ello pierden una pieza. Por lo tanto, juegan torre F8 y después de alfil A6 valoramos la posición en este punto y vemos que las blancas eh, pasaron a tener ventaja a ya la partida prácticamente ganada en esta posición. Tienen sus torres conectadas en la columna D, además de que el alfil es más poderoso que el caballo de las negras. Vemos los peones de flanco de dama que ya están avanzados. Así que a continuación mostraré la serie de jugadas, cómo continuó la partida. Y aquí juegan G6, bueno, tratando de sacar sus piezas. Y las blancas ya continúan con su plan de coronación. Aquí las negras deciden capturar. Nuevamente capturan las blancas. Las negras juegan torre C7
Continuamos con torre C1 y las negras tratan de activar ahora sí sus piezas. Ujú. Aquí avanzan el peón las blancas. De igual forma, ambos bandos están luchando por ir al centro. Y bueno, aquí las blancas ya tienen, digamos, muy bien defendido su peón. Y aquí las blancas conectan nuevamente sus torres, lo cual les da un poderoso juego a diferencia de las negras, que digamos que esa torre está un poco atrapada ahí en C7. Ujú. La partida continúa con torre de 5, torre de 7. Aquí las negras deciden hacer torre de 7. Capturamos y la torre se va de 8. Y bueno, trataré de que las siguientes jugadas sean como más rápidas. Aquí las negras hacen G5, torre a 8, G4, F por G4, F por G4, torre por A7, caballo de 5, torre A4, caballo 3 jaque, rey se mueve a G1, el rey negro hacia F6 y torre por F4 jaque. Y bueno, aquí las negras deciden abandonar. Ok. Y bueno, como vimos en esta primera posición, había eh, una idea más allá de el caballo de F5, de ese sacrificio. Ujú. Y eso también es importante a partir de una idea candidata, ya que si vemos esa jugada única, no tendría mucho sentido sin ver toda esta línea o todo ese análisis que nos lleva a la ventaja clara de las blancas. Sí, porque en el momento en que juegas caballo F5, pues si no come, ¿verdad? Le estás amenazando meter el caballo, muy Sí, molesto. Y si come, pues todas las ventajas que mostraste, ¿no? Todo el espacio es para las blancas, además de que le doblan un peón y ya queda el blanco con mayoría en el flanco de dama, ¿no? sí, Entonces, pues bueno, y tenía que visualizar antes de hacer ese caballo F5, como bien señalas, pues visualizar cómo va a seguir la partida, porque doblar un peón, tener mayoría, pues eso no garantiza nada y ver que toda la ventaja de espacio, ¿no? Son muchas ideas juntas para hacer la jugada que propusiste. sí, precisamente luego de ese sacrificio, lo que buscan las blancas es hacer ese intercambio de piezas, Ujú, después, ahora sí que mover los peones y avanzarlos. ujú. Y después de alfil a 6 es donde digamos que se termina esa parte táctica Ajá. y ahora empieza pues intentar defender ese peón y continuar doblando las torres y tener un contrajuego. Activando más las piezas, ganando más espacio, ¿no? Después de eso todavía le quedó maravilloso al blanco. Sí, Perfectísimo. Nos vamos a la segunda posición. sí. Pues bueno, pónganos en sus comentarios qué les parece esta primer posición, la jugada caballo F5 y los análisis que nos está presentando Andrea. Y bueno, esta segunda posición fue una partida en Budapest en 2002 entre Breder y Agar. Y bueno, analizando o viendo más bien el material, vemos que las negras tienen un peón de menos. Sin embargo, tienen un ligero contrajuego entre la dama y la torre que están conectadas. Sin embargo, perdón, las blancas deben encontrar las jugadas correctas para no permitir que las piezas negras tengan un mejor ataque o un mejor contrajuego. Así que en esta posición principalmente vamos a analizar las jugadas candidatas de las blancas
que según el módulo resulta ser un error. Es decir, ahora vamos como del lado contrario, mostrando como lo que sería un mal análisis de una jugada candidata. Vemos que em, tenemos dama A8 jaque para las blancas y torre F8, que serían como las más tentativas. En la partida, precisamente se jugó dama A8 jaque. Sin embargo, me gustaría analizar primero con torre F8. Ok, a continuación les muestro esa variante. Después de torre F8 jaque, el rey se va a G7, obligado. Y digamos que las piezas negras no analizaron a fondo porque tenían una jugada brillante. Suponemos que solo se analizó dama F6 y ahí no se llega a ningún plan. Sin embargo, se considera jugada brillante torre B8. Y aquí hubiera sido forzado que las negras hicieran dama G4 jaque y después de un intercambio de piezas, digamos que las blancas tienen una mejor posición. En un momento más les mostraré lo que pasó realmente en la partida, pero solamente quiero mostrar como esta parte en la que la torre blanca está más activa y es una mejor posición. Ahora sí mostraré lo que realmente ocurrió en la partida, que fue con dama 8 jaque, como ya les había mostrado. Ah, perdón. Y las negras encontraron que la mejor jugada era realizar dama de 8. Y nuevamente se intercambian piezas. Y aquí el negro encuentra precisamente la línea que le permite llevar un mejor juego. Realizan, bueno, después del movimiento de blancas, deciden avanzar el peón a B3. Las blancas capturan con el peón de A. Y después de esta jugada, eh, era mejor realizar C3 y digamos que mantener esos peones conectados. Sin embargo, bueno, mostraré parte de esta línea, como, como hubiera sido una mejor posición. Después de A5 se juega D4 y después de A4 la torre blanca se va a E3 y con torre C8 digamos que se tiene una mejor posición que como ocurrió en la partida, se doblaron los peones en B, ya que capturó. Y después las negras jugaron torre de 4, las blancas juegan torre 3, los reyes intentan unirse al juego e ir al centro, torre F7, rey F7, rey F1, y ahora la torre negra intenta llevar un ataque hacia los peones de flanco de dama. Y notamos que la torre se va quedando más atrapada por querer defender los peones, a diferencia de la torre negra que se encuentra un poco más activa. Después de torre por B3, juega torre de 2, avanzan el peón de A, rey 2, A4, rey 3, rey 6. Aquí juegan rey de 4 y las negras intentan nuevamente mejorar su posición, avanzan los peones, el rey se va a E4, H6, y bueno, después de una serie de jugadas en la partida, de hecho llega a una posición de tablas a pesar de que las blancas tenían un peón de más. Y precisamente hasta este punto vemos que las negras tienen sus peones ligados, la torre está un poco más activa, a diferencia de la sobrecarga de la torre blanca que, bueno, puede estar defendiendo los peones de la segunda fila, asimismo que se encuentran aislados. Y en este caso vemos la importancia de las jugadas candidatas, ya que las estrategias y eh, la táctica es muy importante
así como las primeras jugadas de una línea. Ya, estaba en mudo. Que muy interesante el plan del negro, ¿no? Para activar su pieza y dejarles toda la estructura de peones desmoronada, ¿no? Y con eso, pues, Ujú. equilibrar su peón de menos. Sí, sí, Entonces, bueno, una partida interesante sí. porque precisamente no se realizó como la mejor jugada en un principio, y Ujú, es lo que comenta mucho el autor del libro, bueno, en el capítulo de jugadas candidatas, ujú, que es igual de importante calcular una variante muy larga, así como las primeras jugadas o la primera mejor jugada de esa variante, ujú. ya que como lo vimos en otras líneas, las blancas pudieron haber tenido una mejor posición y como mencionaba, la torre más activa, los peones conectados. Sí. Y Otra vez pensando desde las blancas, qué diferente a la posición anterior, ¿no? Donde tenía todo el control del espacio, ajá, y él dobló los peones. Aquí se permitió, él sí, podría haber jugado C3, dobla peones y deja que la torre negra sea la que domine todo el espacio, ¿no? Entonces, sí. fundamental, no es, era mejor no ganar ese peón que ganar un peón doblado y quedar con todos nuestros peones chimuelos. Sí, precisamente. Perfectísimo. Pues muy interesante, Andrea. Y bueno, a continuación mostraré la tercera posición. Ok. Y bueno, esta es de 1974 entre Nun y Nájer. Y bueno, como primera jugada candidata podríamos considerar dama F1, que resulta un tanto a la defensiva, Ujú, con, bueno, idea de defender en el flanco de rey. ujú. Sin embargo, Nun es muy reconocido por su agresividad. Entonces, mostraré una jugada considerada brillante y, bueno, la idea detrás de esta jugada candidata. Aquí lo que juega Nun con blancas es torre A7, y después de un largo análisis se encuentra que la mejor jugada para las negras es dama B8. Ujú. Aquí se decide realizar un sacrificio con torre por F7, Oh. y la mejor jugada de las negras es caballo E5. ¿No es comer la dama? No, no, precisamente la idea del negro no es como intercambiar piezas en ese punto. Y bueno, voy a mostrar las otras líneas. Después de, bueno, Que sí se coma la considerando dama. que es torre por C4, Ujú. aquí se tiene torre por G7. Y bueno, analicemos primero qué pasa si juega rey H8. Si se va rey H8, bueno, es jaque a la descubierta con B7. Recuperamos. Sí, recuperamos. Y bueno, Ah, aquí digamos que la mejor jugada para defender para las negras es con torre C3. ujú. Aquí ya recuperamos la dama, captura, La y calidad. La calidad. hasta se gana un peoncito ahí. Ah, sí, sí. Sí está Ahora, jugada. Ok. sí, y ahora analizando con rey F8. Se ve mejor. Ujú. Tras rey F8, es casi la misma idea, con caballo por F6 jaque, Ajá. rey E8, y, Recuperamos. ajá, recuperamos la pieza. La dama. Aunque eh, sí, sí, recuperamos la pieza. Perdón, se me fue la idea. La dama con torre G8. Sí. Ajá. Eh, bueno, después de todo ese análisis, Ujú. vemos que tras torre por F7 encuentran que la mejor jugada es
caballo E5, Y no defendiendo. comer la torre, ok. Exactamente. Y aún así, las blancas no había ya calculado esa idea y aún así decide capturar en G7. Las negras capturan la torre, rey por G7 Ujú. y nuevamente caballo por E6 jaque. Bueno, aquí vemos lo poderoso que es el caballo en el centro. Sí, sí. El rey se mueve a F6, alfil por E5 jaque, D por E5, caballo D5 jaque, rey por E6 captura. Aquí hace dama G4 jaque, el rey regresa a F7. Ujú. Aquí es caballo por B6, torre de 8, dama F5 jaque, rey E8, dama E6 jaque, alfil E7. Aquí se hace, bueno, un intercambio de piezas, torre por D8 jaque, dama por D8 y caballo D5, las negras se rinden. Son muchos peones, ¿no? 5 contra 3. 2 peones y además los Sí, peones aislados y un final. Ok. sí, fue una, bueno, jugada brillante de torre A7 y Ujú. precisamente las diferentes líneas capturando la dama o, bueno, se llevaba casi las mismas jugadas Ajá. en más o menos las mismas combinaciones Sí, sí, para sí. llevar una ventaja muy grande. Pues si puedes regresar a la posición inicial, esta tercera y última que nos compartiste. Claro. A ver, los que están en el público por aquí están comentando qué pasaba si la dama era capturada, capturaba a la torre en A7. ¿Qué hubiera pasado si torre, después de torre A7, la dama captura la torre? Bueno, después de eso se tiene un mate imparable, Ajá. dama Qué bueno, por. qué bueno que preguntan para que vean el mate imparable. Sí, sí, ¿Cómo va? sí, claro. Bueno, aquí la dama captura a C8, Ujú. única es alfil de 8 y mate en Exacto. D8. Entonces, para Ferrari que nos pregunta, la dama no puede capturar a la torre porque te dan mate, porque está Ujú. volando la torre de C8 y Sí, después, pues, el jaque mate en la octava, ¿no? Entonces, si regresas un poquito estas dos, ya para ir cerrando nuestra transmisión, torre A7, pues excelente, ¿no? Aquí fíjense todos que, pues, venir a defendernos, ¿no? Es lo que parece que amerita, dado todos los huecos. Vean que el rey blanco, la posición blanca, tiene unos huecos por las casillas blancas muy, muy difíciles. La dama en la gran diagonal blanca, ¿no? El caballo dando una descubierta. Entonces, lo primero que podemos percibir es una debilidad del blanco por todas las diagonales blancas. Y entonces, por eso es que decían que, y además nos están atacando a la dama, ¿no? Por eso una ujú, jugada común y corriente sería pues venir con la dama hasta F1, como decía Andrea, para defender la posición y la vulnerabilidad. Sin embargo, pues como nos acabas de explicar magistralmente, se nos hubiera ocurrido a nosotros ese torre A7. O sea, ese torre A7 es maravilloso porque, ¿qué es? Estamos pensando primero las debilidades blancas, ¿verdad? Que son todas las diagonales. Pero como decía Andrea, pues el blanco también tiene lo suyo. Y creo que resaltabas el poder de los caballos, ¿no? sí, sí, en efecto. El caballo de F4, que en casi todas las variantes fue como una pieza esencial Ujú. que terminaba en E6 en cualquier variante. Sí, sí. Aquí lo interesante es ver cómo el alfil también de la diagonal negra, pues es durísimo, ¿no?
O sea, aparentemente no está tan mal el rey negro como el rey blanco con esos hoyos, pero ese alfil pues es maravilloso y eso es lo que quiere aprovechar precisamente la torre de A7. Entonces, a veces sí se necesita tener como esta nivel de profundidad para observar todas las posibilidades, dónde se junta la acción de todas las piezas. Y como dice Andrea, en E6, caballo y dama, ¿verdad? Atacando ahí. G7 con rayos X, la torre y el alfil, ajá, y la otra torre, ¿no? Entonces, y que no es tan fácil como nos preguntaba por acá Ferrari, este, dice ya, no lo veía venir, no se daba cuenta que la torre de C8, pensó que era un regalito, nada más, pero no, es un regalito, es una torre envenenada, porque hay Sí, mate, nada. ¿no? Como no se la puede comer y se trabaja B8, pues ahora sí ya entra toda a la séptima fila. En realidad, la entrada de las torres a la séptima es poderosísimo, ¿no? Sí, ¿Cómo ves, Andrea? sí, precisamente como mencionaba del alfil con, bueno, amenazando en G7, el caballo que está, los caballos que están muy bien centrados y lo que mencionaba al principio que parecía como lógico realizar una jugada candidata que fuera dama F1, Ujú, pensando en me quito del ataque e intento defender en el flanco de rey. ujú. Sin embargo, bueno, realizó una jugada brillante en torre A7 y bueno, esa es como la esencia de las jugadas candidatas, que consideremos más allá de lo que vemos o también saquemos la creatividad y tratar de aprovechar el poder de nuestras piezas. Sí, y fíjate que se me hace bien interesante, Torre A7, primero porque está envenenada, ¿no? O sea, como tú Ujú. decías, sin necesidad de ver todo lo demás, simplemente porque no se nos ocurre Torre A7, sabiendo que la dama está esclavizada, a defender la torre de C8, ¿no? Y si todo el tiempo mencionamos que el gran poder de las negras es la diagonal blanca, o sea, está terrible eso para el blanco, ¿no? Ujú. Pues Torre A7 cumple una primer función que es sencillamente quitar a la dama de la diagonal, ¿no? Todas las Sí. amenazas terribles con esa jugada, y no era necesario quizá analizar tanto, ¿no? Simplemente ver, a ver, quitar a la dama de la diagonal, que es muy peligrosa, meter una torre en séptima, ¿no? Está Ujú. envenenada y ya después te van surgiendo todas las otras ideas que ya cuando las analizas pues son una maravilla. Sí. Ok, pues algo más que quieras agregar, Andrea. Eh, no, creo que sería todo. Eso sería todo, perfectísimo. Pues si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos, este, pónganos qué les pareció ahí con sus comentarios. Recuerden que ustedes pueden revisar las tres posiciones a su ritmo. Aquí por temas de tiempo las vemos Ujú. rápido, pero ustedes deténganse y traten de visualizar todo lo que hoy nos ha enseñado Andrea. Pues Andrea, bienvenida a estas transmisiones de Facebook. Estuvo Sí. muy bien, muy interesante. Esperamos verte por aquí más seguido. Muchísima suerte en el campeonato nacional. No, no es campeonato, en la Olimpiada Nacional, que será en Puebla. ¿Qué días me dijiste? Del 17 al Oh, oh, 23 creo de que junio.
Bueno, pues estábamos ya despidiéndonos, me falló falla técnica, me quedé congelada, no sabía que era yo, pensaba que era Andrea, uno no sabe quién es el que está fallando. Y pues bueno, Andrea, muchísimas gracias, mucha suerte en la Olimpiada y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias, profesora. Espero que hayan disfrutado las tres posiciones y bueno, espero regresar pronto aquí a Ajedrez UNAM. Perfecto. Gracias a todos, nos vemos la próxima.